Buenas tardes, estimados estudiantes de grado sexto de los grupos 602 y 603 de la jornada tarde. Soy la profesora Jacqueline Marquín y pues quiero presentarles la guía número 1 del área de lengua castellana para el primer periodo. Recuerden que esta guía se entregó en la semana del 8 al 11 de marzo y las fechas para entrega de evidencias son las siguientes. Para el grado 602, el 11 de marzo, el 15 de marzo y el 25 de marzo. Para el grado 603, el 12 de marzo, el 23 de marzo y el 26 de marzo. Por favor, tener en cuenta esas fechas para entregar evidencias según las indicaciones dadas en las asesorías. Esta guía, jóvenes, está profundizando en el proyecto de EduDerechos, especialmente en la pluralidad, identidad y la valoración de las diferencias. En el área de lengua castellana, los estudiantes van a aprender a comprender obras de la tradición popular, especialmente de los pueblos indígenas. La primera actividad que van a desarrollar en su cuaderno deben escribir como título guía número 1 del primer periodo y luego como subtítulo ¿qué voy a aprender? Y responder estas tres preguntas. Estas tres preguntas están relacionadas con el mapa de Colombia, en el cual se observan 7 rostros de indígenas de diferentes culturas. La primera pregunta que van a responder es ¿qué grupos indígenas se identifican en el mapa de Colombia? Deben decir los grupos que ustedes logren identificar. Si no identifican ninguno, responden que no identifican ninguno. En la segunda pregunta, ¿conoce alguna lengua indígena? ¿Cuál? Pueden preguntar a su familia. Les voy a pedir que por favor esta pregunta no la vayan a consultar en internet. Esta pregunta tiene como propósito saber, conocer qué tanto saben las familias sobre las lenguas indígenas que se hablan en Colombia. Por eso es tan importante que me digan lo que saben. Si no saben nada, entonces por favor escribir allí, no conocemos ninguna lengua indígena. Como tercer punto, van a decirme si han leído mitos o leyendas de los pueblos indígenas, repito, de los pueblos indígenas de Colombia. Y van a escribir el título de esos mitos o esas leyendas que ustedes hayan leído. Y lo mismo, si no han leído ninguno, entonces van a decir que no han podido o que no conocen mitos o leyendas de los pueblos indígenas. ¿Sí? Luego escriben en su cuaderno el artículo 7. Este artículo 7 de la Constitución Política de Colombia es importante que lo escriban en su cuaderno. El siguiente subtítulo que van a escribir en el cuaderno es ¿qué estoy aprendiendo? Esa pregunta, ¿qué estoy aprendiendo? Realizan la lectura del mito de creación de los Nucat Macu que aparece aquí en la guía y con esa información van a resolver la actividad número 1. La actividad número 1 tiene 3 preguntas. La primera es elaborar un listado de elementos naturales que menciona el mito. Por ejemplo, un elemento natural es el río, el venado, y elaboran el listado de los elementos naturales que aparecen en este mito. El segundo punto es dibujar y escribir el nombre del dios creador de los Nucat Macu. Allí aparece aparece el nombre que es Idkamni. Ustedes se van a imaginar cómo es este dios y van a hacer un dibujo creado por ustedes a partir de lo que logran leer en el mito. ¿Sí? Y no lo van a copiar de internet, no lo van a dibujar de los compañeros, es un dibujo creado por ustedes, ¿sí? De ese dios. Como tercer punto, van a buscar información relacionada con ubicación geográfica, entonces en qué departamento se encuentran los Nucat Macu, qué lengua indígena hablan y 2 costumbres de este pueblo. Por ejemplo, les gustan cazar, entonces esa es una costumbre, ¿sí? Y esta información, por favor, ser muy preciso. No copien información que yo no les haya solicitado, solamente la que se les está pidiendo en la guía. Y mencionan la página web que consultaron. Luego van a leer el concepto de tradición oral, por favor ténganlo, léanlo en voz alta y no lo vayan a copiar en el cuaderno, con la ayuda de la familia responden la siguiente actividad. Primero, recuerden un refrán que utilicen en la familia. Por ejemplo, en mi casa se utiliza mucho cuando el ruido suena, piedras lleva. Ese se utiliza muchísimo. Entonces, por favor, escriban por lo menos 3 refranes que utilicen en su familia. No los copien de internet, sino que se usen en la familia.
Como segundo punto van a responder por qué la tradición oral es importante para los pueblos indígenas, porque es tan importante que ellos conserven sus creencias, sus costumbres, que las transmitan a través de un mito, de una leyenda, de un refrán, de una copla. ¿Por qué será eso tan importante? Entonces, por favor, en la familia hablen y escriban esa respuesta. Y como tercer actividad como tercer punto es escribir el concepto de mito y leyenda que ustedes encuentren en el diccionario. Enseguida van a leer este cuadro comparativo del mito y la leyenda. Léanlo muy bien. Por favor, si no logran entender algo, pues hacen las preguntas durante la asesoría. Recuerden que este cuadro no lo van a elaborar en el cuaderno, solamente lo van a leer. Después leen la información que aparece del texto de los guambianos, la leen completa, en voz alta, por favor hagan varias veces la lectura, lo mismo la lectura de Marcio y el mulato, y resuelven entonces en el cuaderno la actividad 3. La actividad 3 consiste en llenar este cuadrito. En este cuadrito van a decir ustedes los guambianos, que fue el primer texto, y Marcio y el mulato, a qué tipo de relato pertenece, es decir, si es un mito o si es una leyenda. ¿Y cómo saben si es un mito o una leyenda? Pues según el concepto que está arriba en el cuadro comparativo. Voy de todos modos a reforzar aquí esta parte. Los mitos son los que hablan de la creación del hombre, creación de un dios, creación de una montaña, de un río, de la luna, del sol, de las estrellas, creación de la lluvia, mientras que las leyendas hablan de hechos que sí sucedieron en realidad y se les agrega elementos fantásticos. ¿Sí? Por ejemplo, es verdad que a una persona que fue a cazar a la selva se le apareció la madre monte, eso puede ser verdad, ¿sí? Porque hay espíritus que protegen a la madre monte. Pero ¿qué es fantástico? El fantástico es la forma como describen a este ser. Entonces allí encontramos una leyenda. La leyenda está más relacionada con las historias de los pueblos, con las cosas que le suceden a las personas para cambiar de pronto un mal comportamiento. Por ejemplo, en este caso, que la gente no acabe con la naturaleza. Los personajes, entonces van a decir cuáles son los personajes que hay en el mito o en la leyenda. Bueno, en este caso, los guambianos y Marcial Mulato. ¿En qué lugares se desarrollan esos dos textos? Lugares, entonces, en la selva, ¿no? En una ciudad, bueno, qué sé yo. Y por favor, registran 3 palabras nuevas que encuentren en estos textos. 3 palabras nuevas, 3 de cada uno, por favor. Ese es el cuadrito que van a desarrollar en la actividad 3. En la segunda pregunta, nuevamente hacen lo mismo que hicieron con los Nucat Macú. Van a consultar la ubicación geográfica, la lengua y 2 costumbres, pero del pueblo guambiano. Los guambianos también se conocen con el nombre de Misat. Entonces, si no encuentran guambianos, ustedes escriben Misak con K, termina con K y con S. Entonces, encuentran esta información. Como actividad 4, van a realizar los ejercicios que se proponen para poner en práctica las reglas del uso de la mayúscula. La primera es que van a escribir todas las palabras que están subrayadas en el texto de los guambianos y que tiene mayúsculas. Entonces las escriben tal cual como aparece en el texto. Por favor, tener mucho cuidado con la ortografía. El segundo punto, ustedes pueden con esta A, B, C, D, E, con esta información que se les solicita, pueden hacer un cuadro en donde ustedes van a escribir los nombres de 10 pueblos indígenas. Mínimo, si no encontraron los 10, mínimo 5. ¿Sí? Entonces ustedes ahí deciden entre 10 y 5, ahí que oscile la información. ¿Sí? Entonces 10 pueblos indígenas hacen un cuadrito, entonces a un lado ponen pueblos indígenas, nombre de los pueblos indígenas, a otro lado el departamento en el que se ubica ese pueblo indígena, la lengua que habla ese pueblo indígena, si tienen mitos o leyendas, entonces el título de los mitos y leyendas, y si tienen dioses, entonces el nombre de los dioses, y hacen un cuadrito con esta información. ¿Sí? Es como para que les quede más sintetizado. Entonces ese es el trabajo que hacen en la actividad 4. Leen toda la información que hay en la guía. Esta información es muy importante para que ustedes se informen sobre las culturas indígenas. La siguiente actividad es la 5 y está relacionada con el uso del punto. Recuerden que nosotros en nuestro idioma utilizamos 3 tipos de puntos. El punto seguido, que es el que separa oraciones en un párrafo, el punto aparte, que es el que separa párrafos y generalmente se deja un espacio en blanco, y el punto final, que es el que cierra un texto. ¿Sí? Entonces aquí ustedes van a transcribir este texto que aparece sobre los pueblos indígenas. No tiene punto, se les dejó sin punto. Hay una clave y es que después de un punto siempre se coloca
y se inicia con letra mayúscula, entonces tengan en cuenta eso, por favor, ustedes le van a poner los puntos al texto, lo transcriben colocándole los puntos, pero esos puntos los van a colocar de color rojo para poder identificar la actividad. Esa es la siguiente actividad. La actividad número 6 tiene relación con el uso de los sustantivos. Entonces, en el mapa conceptual observan cómo se clasifican los sustantivos, ¿sí? En contables, no contables, abstractos, concretos, colectivos, individuales, propios y común. Entonces, por favor, lean muy bien el ejemplo. Esta información se les amplía en la asesoría, pero les voy a explicar la actividad 6 en qué consiste. Ustedes van a seleccionar, aquí se les sacó un listado de palabras del texto de Marcia y el mulato. Ese listado de palabras van a clasificar, solamente escriben en el cuaderno de ese listado, desde donde dice pasto hasta donde dice desesperado, de ese listadito de palabras, solamente los que son sustantivos, entonces los escriben en el cuaderno, sustantivos. Y luego los clasifican según el ejemplo como yo les muestro allí. Entonces, niña, por ejemplo, niña es un sustantivo contable, es un sustantivo concreto, individual y común. Entonces, cada uno de los sustantivos que ustedes escriban en el cuaderno los van a clasificar. No importa que se equivoquen, vamos a ver cómo les va con este ejercicio, que quiero saber pues de qué forma ustedes están interpretando la información que aparece en el mapa conceptual. Por último, entonces la actividad final consiste en crear un mito o una leyenda. Lo van a crear en una página, solo en una página. Ese mito o leyenda debe ser original, creado por ustedes, en donde van a poner en práctica todo lo que trabajamos en la guía. Las reglas del uso de las mayúsculas, las reglas del uso del punto, van a utilizar los sustantivos, van a mostrarnos que realmente aprendieron que es un mito. Entonces, si es un mito, recuerden que deben hablar sobre la creación de algo. Si es una leyenda, entonces debe hablar sobre algún hecho real que le haya ocurrido a alguien que tenga relación con espantos, pero que a la vez ustedes le puedan agregar elementos fantásticos. Yo aquí les hago una sugerencia, pueden crear un mito, por ejemplo, sobre el origen de las quebradas, de algunas quebradas de Neiva, como la quebrada La Toma, la quebrada Vicente, o sobre el humedal El Chaparro, o sobre un barrio, también pueden crear el origen de cómo se creó un barrio, ¿sí? Entonces ustedes le meten elementos fantásticos, se inventan un dios, que esos dioses sean llamativos, ¿sí? Y que el texto tenga inicio, nudo y desenlace. Eso es muy importante porque estamos creando un texto narrativo. Aquí ustedes tienen una silueta que es como una guía que les ayuda a ubicar, a que no les vaya a faltar nada en su narración, ¿sí? No va, o sea, aquí por ejemplo en el inicio, cuando ustedes lean o escriban el inicio del mito, ustedes deben decir en dónde sucede, cuándo sucede, quiénes son los personajes, ¿sí? No deben responder las preguntas así en el texto, sino que cuando vayan escribiendo tienen en cuenta esos elementos y los van incluyendo. En el nudo, entonces van a decir de qué se trata, cómo es que se genera un problema allí, por qué se genera ese problema. Y en el final, en el desenlace, pues ya hay una solución de ese problema, ¿cierto? Entonces, recuerden que siempre un texto narrativo tiene inicio, nudo y desenlace y generalmente se busca responder esas preguntas, ¿sí? Pero cuando uno lee el mito, pues se encuentra que es un texto... que es una narración, que es un relato muy atractivo. Repito, si es el caso de un mito, pues hay dioses, si es una leyenda, pues vamos a encontrar seres fantásticos. Por último, chicos, final, responde esta rúbrica de evaluación que yo se las voy a hacer llegar, pero en un documento en Drive para que coloquen la calificación. Entonces es bueno que lean esta rúbrica, que se den cuenta de los criterios que se tienen que se van a revisar para poder darles una calificación del periodo. Entonces, esta rúbrica tiene una escala. La primera es eres un experto, una calificación alta que corresponde desde 4, 6 a 5. Luego vas por buen camino, que es un desempeño superior, corresponde a la escala de 4 a 4, 5. Puedes mejorar, que es el desempeño básico de 3 a 3.9, lo puedes lograr, que es un desempeño bajo de 2 a 2.9, y debes superarte, que es el estado pendiente, es decir, aquellos estudiantes que no entreguen ninguna evidencia, quedan en estado pendiente. Esta es la guía, al final aparece una referencia bibliográfica donde ustedes pueden ampliar la información dando clic sobre cada uno de los enlaces que aparece al final. Y de esta forma, jóvenes, pues ustedes van a poder adquirir nuevos conocimientos relacionados con la tradición popular y sobre todo
con la identidad cultural de Colombia. Recordar que nosotros somos un pueblo diverso, que tenemos diversidad étnica y sobre todo que tenemos lenguas indígenas diferentes a la que hablamos nosotros, ¿cierto? Nosotros hablamos, nuestra lengua oficial